Hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a iniciar entonces. Continuamos con la serie, esta es la número 2, la serie La Sabiduría de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema Sabiduría para elegir a las amistades. En Mateo 26:49, entrando a la escritura directamente, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, lo que aconteció al Señor Jesucristo, alrededor del Señor Jesucristo y lo que dijo Él. Y enseguida sí, se acercó a Jesús y dijo, ahora, ¿quién se acercó a Jesús? Judas Iscariote. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús para un juicio totalmente injusto. Ahora bien, en el contexto de estos dos versículos, en donde estamos viendo la actitud de un Judas Iscariote y la respuesta del Señor del amor, de la consideración, en el contexto pues de estos dos versículos bíblicos podemos observar los acontecimientos que terminaron cuando se dio precisamente lo que le voy a comentar en este momento. El Señor Jesucristo fue a orar al monte de los olivos, al Getsemaní o el monte de la prensa del aceite. Y Él dijo que su alma estaba triste, hasta tristeza de muerte. Había encargado a sus discípulos que oraran aparte, porque Él se adelantó y les encargó a sus discípulos que oraran, pero no lo pudieron hacer, se quedaron dormidos en varias ocasiones. Señor Jesucristo pues oró al Padre y le dijo si es posible que pasara esa copa que estaba a punto de llegar, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. De hecho, a eso vino el Señor Jesucristo, a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y cuando aconteció todo esto, apareció un grupo de personas encabezadas por Judas Iscariote, quien antes había dicho así, les avisó, aquel que yo besare, aquel a cual yo besare, ese es. Pero en esta frase podemos identificar, porque usted y yo sabemos el contexto y la historia de los acontecimientos de los últimos 3 años, hermanos, hermanas. Lo que verdaderamente está aconteciendo es aquel al cual, que era una costumbre muy de aquellos tiempos, de dar un ósculo santo, un beso santo, aquel al cual me acercare y le saludare con un beso, aquel el cual oró por mí, aquel que me dio alimento, aquel que me abrió las puertas de su corazón, de su vida, aquel del cual recibí muchos favores, a ese le entregaré, a ese traicionaré. Realmente eso es lo que estaba aconteciendo. Amigo, le dijo el Señor Jesucristo, ¿a qué vienes? En Lucas 22:48 se agrega en este mismo pasaje o en este mismo contexto de hechos y acontecimientos, el Señor Jesucristo le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos cuál es el término que se utiliza para definir amigo, es compañero. ¿Con un beso entregas a tu maestro? Compañero, ¿a qué has venido? Camarada, miembro del equipo. Miembro de mi equipo íntimo, ¿a qué vienes? La sabiduría, hermanos, hermanas, amigos, amigas, verdaderamente, sabiduría para escoger amistades. Judas traicionó a Jesucristo, era su amigo. Coré traicionó a Moisés, era parte del equipo, ¿no? Absalón se sublevó contra David. Demas dejó a Pablo. Satanás se rebeló contra Dios. Ahora yo le voy a decir esto, iglesia. ¿Acaso podemos decir
que ellos, incluyendo nuestro Padre Celestial, incluyendo el Señor Jesucristo, no tuvieron sabiduría para escoger a sus etairos, a sus amigos? Toda amistad se busca por causa y a causa de Dios. Toda amistad nace pues de la necesidad de compartir el amor de Dios con nuestros semejantes, ese amor que hay en el corazón. Un corazón pues que está lleno del Señor no tiene inconveniente, como el Señor Dios nos demostró que no tiene inconveniente en amar a todo el mundo, como Dios pues ama a todo el mundo. Y aunque el mundo seguirá siendo mundo, el Señor seguirá siendo el Señor. Dios seguirá siendo Dios. Dios es el mismo ayer, es igual hoy y es igual por los siglos y siempre será. Y seguirá amándonos. Y no solamente a nosotros, que ya somos sus hijos, que ya nos ama, que ya nos llama amigos, sino también ama al mundo que vive apartado de Él. Y no solamente apartado de Él, rechazándole a Él. Sin embargo, este tiempo que usted y yo sabemos, que conocemos la Escritura, que es el tiempo de dispensación de la misericordia, de la gracia, terminará un día. Y como le he repetido, la vida del ser humano es el tiempo que Dios nos da para que nos convirtamos a Él. Y que nos transformemos de todas esas características de deshonestidad, falta de integridad, de apartadas de Dios, de siendo doble cara, hipócritas, como dice la propia Escritura, ¿sí? En donde el Señor Jesucristo y también Juan el Bautista menciona esta palabra, hermanos. Pasemos de esa condición de sin esperanza, sin fe. Ahora tengamos la característica de ser personas sinceras, de ser personas honestas, de ser personas íntegras, de ser personas consagradas a Dios, que Dios mismo ahora nos considere sus hijos, hermanos de Cristo, sus amigos. Ese es algo que solamente Dios puede lograr en el ser humano. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor que este, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y precisamente con hechos comprobables, verídicos, que aún los historiadores no creyentes, no cristianos, afirman que aconteció. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen caso o toman en consideración las instrucciones, los mandamientos, los principios perfectos del Dios perfecto que nos da. No olvidemos que quien está diciendo esta frase es el Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que se inclina hacia nosotros, hacia el mundo, para tomarnos de Él y hacernos sus amigos. Nunca debemos olvidar que Él es el Señor y el mejor consejo que podemos recibir usted y yo es de nuestro Padre Celestial. Así es de que si nosotros tomamos el consejo de Dios, que eso es lo que significa, si hacéis lo que yo os mando, si nosotros tomamos el consejo de Dios, entonces vamos a poder ser amigos de Él, porque Él nos hace sus amigos. Ahora, en esta circunstancia o en este mundo en el cual usted y yo nos desempeñamos, y usted lo debe de saber, que los verdaderos amigos, repito, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano y a veces hasta faltan, sobran, ¿no? Y efectivamente, hoy en día no es tan fácil tener un amigo que ofrece una amistad sincera, sin caretas, sin hipocresía. ¿Por qué? Porque así es el mundo de frívolo, de superficial. Sin embargo, esa sí debe ser nuestra característica, de que somos sinceros, que no somos superficiales, que tomamos las cosas de Dios de una manera muy, pero muy importante y muy seria. Y entonces ser, por ejemplo, en esos buenos amigos o en esa característica de buenos amigos, ser buenos anfitriones, hasta hospedadores, ¿sí? Abriendo nuestra casa. En ocasiones haciéndole un presente que más que el presente, el valor de presente es el detalle, ¿sí? De un verdadero amor.
A veces vas y les patrocinas las comidas a ese amigo, hasta los hospedas. Pero como muchos de ellos con los cuales tú das tu amistad, no saben ser amigos, como le sucedió al Señor Jesucristo, como le sucedió a David, como le sucedió a Moisés, como le sucedió a Pablo. Hermanos, puedes esperar lo menos esperado. Acorde con lo que Dios nos muestra en su palabra, siempre habrá pues un Caín, siempre habrá un Absalón, siempre habrá un Coré, siempre habrá un Judas, siempre habrá un maligno. Pero lo interesante es cuidar que no seamos nosotros. Eso es lo importante, que no seamos uno de ellos. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis recibido y oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero ¿qué dice el versículo 12? No como Caín. No esa clase de amor, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No como Judas, que recibió todas las bendiciones del Señor Jesucristo y prácticamente le proporcionó una condición o le trató de proporcionar una diferente condición de vida, pero le traicionó. Como dicen, ¿verdad? Es con esos amigos, pues ¿para qué quieres enemigos? ¿Verdad? Así dice un dicho. Pongamos atención, pues, a la enseñanza que hoy nuestro Señor nos está dando. Judas, para Jesucristo, fue un amigo, fue un discípulo, fue alguien en quien sembrar los verdaderos principios del Padre Celestial. Sin embargo, para Jesucristo, Jesucristo para Judas solo fue un medio para lograr sus propósitos personales, propósitos malvados que lo condenaron. Esa es la realidad. La última acción que realizó Judas fue un asesinato, el de su propia vida. Hermanos, hay que ser amigos usted y yo, pero teniendo el ejemplo del Señor Jesucristo como pauta para seguir y verdaderamente ser amigos. El ejemplo, pues, de una gran amistad lo podemos observar con el Señor, que en su palabra nos dice, en Job, precisamente quedó escrito, Job 22:21, dice, vuelve ahora en amistad con Él, hazte amigo de Dios, y entonces tendrás paz. Y por ello, dice, te vendrá bien. Más adelante dice, toma ahora la ley del Señor en tu boca y ponla en tu corazón. Y luego sigue diciendo, si te volvieres al omnipotente, alejarás de tu casa, de tu tienda, de tu vida la aflicción. Esa es la consecuencia o lo que resulta de acercarse a nuestro Padre Celestial. Los verdaderos amigos no buscan nada a cambio, sino solo el mantener una relación de amor, primeramente con su Padre Celestial, y convivir esa sana o cultivar esa sana convivencia con los hermanos en la fe. En esos momentos en donde precisamente en una reunión que usted tiene con sus amigos creyentes en el Señor, simple y sencillamente se dan tiempos de amor, tiempos de paz, tiempos de un enriquecimiento mutuo, simple y sencillamente tiempos plenos, esos tiempos que quedan marcados en el corazón. ¿Por qué? Porque están llenos del buen consejo de Dios, de una edificación mutua. Sí, tiempos que todo el mundo anhela tener, pero que usted y yo tenemos el privilegio de serlo. ¿Sabe por qué? Porque somos buenos amigos. Y nos rodeamos de amigos, de hermanos en el Señor. Por causa, pues, del amor de Dios, hoy podemos tener amigos y amar al Padre Celestial, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, principalmente el más cercano de nosotros, que es nuestro cónyuge. Nuestros hijos, nuestra familia, y de ahí en adelante incluyendo la congregación. Entonces, por esa causa, porque Dios nos amó primero. Así lo dice la Escritura, lo voy a leer un poquito más adelante. Nosotros hoy amamos a Dios porque Dios nos amó primero y nos compartió de esa naturaleza que solamente si nos llenamos de Él, la única, ahora sí que condicionante que nos da, que si nos llenamos total absolutamente de Él, nos va a alcanzar para más. No solamente para tu cónyuge, no solamente para tus hijos, sino para aquellos que también te rodean, aun que ellos no te consideren sus amigos. Dios desea pues amar
y hacer, ¿sí?, a su creación hijos, a su creación amigos, y esa es la intención de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, la humanidad rechaza la amistad de Dios. Y a veces se acerca a Dios con otras intenciones escondidas. Es difícil, puedes amar a alguien, sin embargo, Dios siempre le amará. Si usted ha encontrado personas difíciles de amar, tenemos que tener la perspectiva que Dios le ama, ¿sí?, mostrándole su misericordia en cada momento de su vida, la cual, como le dije, es la oportunidad que Dios da a cada ser humano que no le ama hoy para que se convierta a Él y entonces se llene de su amor y le pueda amar recibiendo el amor de Dios. En 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, ¿de quién es el amor? El amor de Dios. Todo aquel que ama debe darse cuenta que es un factor que le muestra que es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, no nos confundamos. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto pues se mostró el amor de Dios para con nosotros. Esto es, el amor de Dios se demostró objetivamente, con pruebas indubitables, por llamarle así, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único en su género, al mundo, para que vivamos por Él. Nadie es igual a Él. En esto consiste el amor, dice el versículo 10, o continúa el versículo 10. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados. O sea, date cuenta, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios, pero ¿cómo van a dar testimonio, iglesia de Dios? El amarse los unos a los otros, ¿sí? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor entonces se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es puro, el amor de Dios no tiene propósitos escondidos. Precisamente en 1 Corintios 13 dice que el amor de Dios es sin envidia, es sin jactarse, no se envanece. Por el contrario, ¿no? El verdadero amor de Dios, cuando se manifiesta en el ser humano, considera al prójimo como superior a él mismo. El amor de Dios, como le menciono, es Dios. El amor de Dios es puro, es perfecto. El amor de Dios trae y hace que seamos verdaderos amigos. El amor de Dios hace y trae que seamos verdaderos hermanos, totalmente transparentes, en un amor ágape, que es aquel que se da sin esperar absolutamente nada a cambio, simplemente lo das. Una vez más repito, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues está confundido. No se le ha evangelizado, no se le ha enseñado, o es mentiroso. ¿Sí? Vamos a darle el beneficio de la duda en las otras. Pero aquí directamente dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué dice? Es un mandamiento. En el versículo 15, nada más veo de qué cita bíblica, porque, no sé, a ver, confírmeme si es 1 de Juan 4:15 o 1 de Juan 3:15. Usted me dice ahí, porque nomás le puse 15 aquí. De cualquier forma, ese es el mismo mensaje, ¿no? Dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, o sea, no entiende ¿qué es lo que está haciendo su Señor? Dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? ¿Alguien encontró ese 15 por ahí en ese contexto de los primeros 13, 14, 15 de primera de Juan? Juan 15:15, gracias. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Juan 15:15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero ahora les he llamado amigos, sí, estes,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Debemos pues saber, conocer que se tiene verdadera amistad cuando se está del mismo lado. Cuando vivimos en la fe, hermanos, los hermanos debemos tener verdadera amistad, porque estamos del mismo lado. Ahora, aquel que no puede tener amistad con un hermano, pues, ¿de qué espíritu soy? Dice la Escritura, ¿no? La amistad, pues, es caminar juntos. Y cuando haya diferencias, tratarlas con honestidad y sin cosas escondidas, sin apariencias, y no irle ya a repartir el chisme con otras personas, ¿no? Cualquier otra cosa, pues, no es voluntad de Dios. El chisme, la doble cara, es una condición de la cual muchos aún tienen y se llaman amigos. Amigo, ¿a qué has venido? ¿A enterarte de algo para esparcirlo con los demás, incluyendo con personas que no son creyentes? Iglesia, yo le deseo apercibir, hermano, hermana, amigo, amiga. Escuche bien lo que le voy a decir, porque eso es bien importante. Si usted empieza a convivir, a hablar con alguien, y ese alguien solo maneja el tema del chisme, la crítica, el señalamiento, y como dicen, no deja títeres sin cabeza, usted sabe a qué se refiere, o sea, de todos, para todos tiene, no sabe ser amigo. ¿Okay? No sabe ser amigo. De eso habla un poquito el pastor Chilvas en la mañana. En una congregación cristiana vamos a entrar en las cuestiones de saber escoger amigos, ¿no? En una congregación cristiana al menos hay dos clases de personas. Las que tienen el conocimiento claro de las cosas y han madurado y saben ser amigos, ¿sí? Pues con ellos te recomiendo que hagas amistad. Y la que te das cuenta rápidamente por los temas que maneja, ¿sí? Que no ha sido o no ha llegado a esa madurez, o sea que denota inmadurez, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mire, con los primeros, convivir y hacer tus amigos. Con los segundos, ayudarles a madurar. Porque no son enemigos. ¿Sí lo escuchamos? Ayudarlos a madurar. Esa es la intención de Dios estableciendo su iglesia. Nadie somos perfectos. Y unos quizás tenemos un grado más de madurez, de consagración, de entrega, de pasión y sabemos ser amigos, pero otros menos. Si te encuentras otro que está en el mismo canal contigo, de amigos, de honestos, de consagrados a Dios, ¿sí? Convive con ellos. Pero si te encuentras y te das cuenta por lo que hablan, por lo que dicen, cómo se conducen, que no son maduros, hermanos, no son enemigos, son personas que están manifestando que requieren una ayuda para llegar a la madurez, para salir de inmadurez y llegar a madurar. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahí es donde hay que estar cuidando que no se junten bolitas de inmaduros, porque esos inmaduros van a descomponer más el mundo y a veces las iglesias, a veces las congregaciones. Hermanos, estamos pues como iglesia para ayudar a los que son no maduros o inmaduros a que maduren en el Señor. Ahora, una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que en la iglesia se aprende un lenguaje que muchas veces solamente es eso. Usted se ha encontrado con personas que dicen, oye, esa persona sabe la Biblia al revés y al derecho, no, pero no obedece nada. Su testimonio es que solamente la conoce, pero acuérdese, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y obviamente en esa frase está intrínsecamente incluida, ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis siervos, si hacen lo que yo les digo. Entonces se aprende muchas veces palabras, lenguajes y hasta versículos bíblicos y hasta acciones aprendidas que no salen de corazón. Pero a la primera oportunidad va a salir lo que realmente hay en él, en ese corazón inmaduro, incorrecto, que algunos viven en la situación todavía del pecado, ¿no? No nacidos de nuevo. Y fue lo que sucedió precisamente con Caín con respecto a Abel. Fue lo que sucedió con Coré con respecto a Moisés. Fue lo que sucedió con Absalón con respecto a David. Fue lo que sucedió con Demas
con respecto a Pablo, y fue lo que sucedió a Judas Iscariote con respecto al Señor Jesucristo. Solamente aprendieron el lenguaje, solamente aprendieron a accionar en la actuación como un personaje de teatro, pero para sus propios objetivos. Un ejemplo de ellos más y que mintieron a Dios, al Espíritu Santo, fueron Ananías y Zafiras, que se pusieron de acuerdo como esposos para mentir, para fraudear, para engañar. Y eso es muy serio, iglesia. Ananías, pues, y Zafira, y cada uno de estos personajes, y muchos más, no ofendieron solamente a quien afectaron, ofendieron, engañaron, actuaron falsa y deshonestamente contra Dios. Y muchos que hasta saben la palabra de Dios no se han dado cuenta de ello. ¿Y por qué digo que no se han dado cuenta? Porque lo repiten una y otra vez. Una y otra vez. Repiten, yo le llamo los corelianos, los rebeldes, los que se rebelan contra la autoridad y se juntan unos con otros, inmaduros. Esperemos que haya arrepentimiento, ¿no? Ahora bien, iglesia, nosotros somos seres emocionales, o sea, todos tenemos emociones, ¿verdad? Nada más que cuando lleguemos a cierta edad, los hombres y las mujeres no le demos rienda suelta a las emociones. Porque también, si ya sabe que somos emocionales y luego le damos rienda suelta a las emociones, hermanos, las emociones debemos, ¿qué? Someterlas al señorío de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si no sometemos las emociones al señorío de Cristo, quiere decir que ponemos por encima de Dios, por encima de su palabra, por encima del consejo de Dios y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Entonces claudicamos ante las emociones. Cuidado, hermanos, hermanas, con las emociones. Esto está en contra de lo establecido por Dios. Hermanos, no solamente digamos las cosas por emoción, no solamente hagamos las cosas por emoción, debemos hacer las cosas en obediencia a Dios, sabiendo lo que Dios estableció. La palabra Dios te bendiga, hermano, y otras palabras aprendidas, si no salen del corazón, no edifican, no agradan a Dios. Y para no caer en ello, pues, y accionar bajo la voluntad esperada de Dios, hay que pasar de amigo a hermano muchas veces, o de hermano a amigo, para entonces ser, primero que nada, amigo de Dios, hijo de Dios, familia de Dios, y permanecer fiel, leal con nuestros amigos, y no solamente eso, hermanos, sino orar, interceder por nuestros amigos y conducirnos sin doblez. Demos gracias a Dios por nuestros amigos, demos gracias a Dios por nuestros hermanos en la congregación, oremos por sus necesidades y eso, como le digo, eso es ser o es de buenos amigos y de buenos hermanos. Hagamos eso, iglesia. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Santiago 2:23, fíjese lo que dice, y se cumplió la escritura que dice, ¿sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue qué? Llamado amigo de Dios. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo les digo. Y eso aconteció con Abraham. Abraham creyó a Dios, obviamente le obedeció, usted sabe el testimonio, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si hablamos pues de una verdadera amistad, debemos encontrar en estos pasajes bíblicos estos principios. Todo lo que hemos leído, hermanos, la amistad es un sentimiento compartido con otra persona que también desea tener amigos, donde se busque el bien común, una palabra de consuelo, una sonrisa franca, un abrazo verdadero, un abrazo sincero. Debemos considerar pues la verdadera amistad cuando existe una unión desinteresada, una unión cordial, abierta, en la que el interés mutuo únicamente es orar juntos, conocer la palabra de Dios juntos, ayudarnos en el sentido, como dice la Escritura, soportarnos los unos a los otros en los dos sentidos, soportándonos siendo un soporte y soportándonos, aguantándonos unos a otros también. Eso es de amigos. ¿Sí? Estar contentos porque al amigo le va bien, sufrir con él y padecer con él cuando no le va tan bien. Hermanos,
Esa amistad se debe cultivar con pequeños detalles de gratitud por todo lo que se recibe de ella. Usted recibe de un amigo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, vamos a decir, en esa regla de Dios, porque el amigo también tiene los principios de Dios, lo mismo, iglesia. Y sin esperar nada a cambio se recibe mucho. Amén. Pero desinteresadamente. La amistad pues comienza con la simpatía o la empatía también. La amistad comienza con el agrado que se siente al encontrarse personas que tienen cosas en común con nosotros, iniciando con la fe. Nos empezamos a interesar mutuamente en las cosas del amigo y tú te encuentras con gusto también con él. ¿Por qué? Porque le interesan las tuyas. Esto es edificarse mutuamente. No estamos hablando de propiedades, ¿no? ¿Te interesa su casa, su carro? No, hermanos. No, estamos hablando de riquezas espirituales. Sí, porque luego ya ves, en otras partes todo lo tergiversan. Estamos hablando de riquezas espirituales. Tú tienes mucho para bendecir a tu hermana y tú tienes mucho para bendecir a tu hermana. Tú tienes mucho para bendecir a tu esposa y tu esposa tiene mucho para bendecir a ti. Tú tienes mucho para bendecir a tus hijos y tus hijos tienen mucho para bendecir a sus padres de familia. Nosotros como hermanos tenemos mucho para bendecirles, pero también ustedes tienen mucho para bendecirnos. Y ese mucho es las riquezas espirituales del Señor engendradas en nuestros corazones. Eso es lo que debemos compartir, iglesia. Sin embargo, la amistad no se limita con esto, o la verdadera amistad no se limita a esto, también tiene ciertas características adicionales, ¿sí? Por ejemplo, si quieres una verdadera amistad, búscala sin prisas, busca conocer primeramente a la otra persona, resalta sus virtudes, minimiza sus defectos y con mucho amor hazle también reconocer pues sus fallas, sus errores, porque acuérdate que el perfecto amor, ¿sí? El perfecto amor echa así fuera el temor, pero también el amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados, multitud de errores. Practicamos pues la verdadera amistad cuando cumplimos al menos estas tres cualidades básicas. Es de buena influencia, iglesia. Un verdadero amigo te induce siempre a hacer algo bueno, ¿sí? Siempre. Es más, un verdadero amigo te persuade a hacer el bien. ¿Qué es persuadir? Te convence, te anima a hacer el bien y te disuade, o sea, te aparta de tomar malas decisiones. Ese es un buen amigo. Se es fiel porque un amigo es fiel. Bueno, primero es de buena influencia, pero también se es fiel porque un amigo se le puede confiar todo con la certeza de que su consejo será indicado y además no va a divulgar aquello que tú le confiaste. Un amigo, verdadero amigo que es fiel, no solamente está a tu lado cuando las cosas van bien, aun cuando las cosas no van bien, e inclusive cuando has fallado, el verdadero amigo te exhortará, te orientará, te levantará y también estará contigo cuando estés enfermo. Un buen amigo pues siempre está accesible, ahí estará cuando lo necesites. Esa es la realidad. La amistad se regala. La amistad se proporciona sin esperar nada a cambio. Aunque el que sabe ser amigo y lo es en realidad también tiene estos principios. Cuando se es íntegro y honesto es más fácil tener amistades. Aunque para hacer match o click, como dicen, ¿verdad? Es necesario que ambas partes compartan esas características. Cuando uno de los dos no está listo porque no ha comprendido esto, entonces hay que ayudarle a madurar. Hay que ayudarle a comprenderlo. Aún no ha avanzado, ayúdale a avanzar. Aún no ha comprendido ciertas cosas, precisamente para eso para eso estás como amigo de él. Para que lleven una verdadera relación de amistad, con la cual se convive y no solo la conversación es superficial, no. Los verdaderos amigos tienen conversaciones ya más profundas, más íntimas, ¿sí me explico? Más del corazón, no son aspectos superficiales. Abel, pues, ahora, le quiero hacer esta pregunta antes de iniciar con estos ejemplos. Debemos tener sabiduría para escoger a los amigos, iglesia. Debemos, una vez más, es el tema de hoy, sabiduría para escoger a los amigos. Pero vuelvo a la pregunta que realicé al principio. Vuelvo a la pregunta, escuche bien. ¿Abel entonces no supo tener amistad con su propio hermano? ¿Moisés no supo discipular a Coré? ¿David no educó bien a su hijo Absalón?
Pablo falló con Demas, o más aún, Jesucristo no supo escoger amistades cuando escogió dentro de su compañía, dentro de su equipo, a Judas Iscariote. De ninguna manera, hermanos, hermanas, amigos y amigas, de ninguna manera. Sino que nosotros, hermanos, en nuestra condición de creyentes, de hijos de Dios, de amigos de Dios, en esa condición debemos servir a Dios y debemos servir al prójimo y debemos de confiar y debemos estar con ellos. Acuérdense que usted y yo estamos establecidos como iglesia, ¿para qué? Para alcanzar almas para Cristo. Almas que no saben ser amigos. Almas a las cuales debemos abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, si es posible, con toda nuestra confianza. Pero la apariencia, la doble cara, la hipocresía, la traición, ya no depende de nosotros. ¿Cómo sucedió con Abel? ¿Con Moisés? ¿Con David? ¿Sí? Con el Señor Jesucristo. Las decisiones que ellos tomaron son responsabilidad de ellos. Usted y yo debemos ser amigos. Y acuérdese lo que le digo. Si usted se encuentra una persona que verdaderamente tiene esos principios, es creyente, es amigo de Dios, es una persona madura, háztela tu amigo. Sin embargo, si la situación no es esta, ayúdale a madurar. Es el propósito que Dios nos da. Como le digo, sin embargo, como sabemos, si no alguien no les ha hablado, alguien no les instruyó o hicieron caso omiso a las instrucciones, como lo hicieron todos estos personajes que se rebelaron contra sus amigos, hermanos, definitivamente nosotros tenemos que seguir amándoles. Y como hijos de Dios debemos esperar en cada uno de ellos un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino para que las consecuencias no les alcancen y se vuelva a repetir como sucedió con Coré, que se los tragó la tierra, con Absalón, que quedó colgado y después, ¿sí?, de su cabello, como con Caín, que se le puso un sello de maldad. O como Judas Iscariote, que no se arrepintió. Le dio remordimiento y el remordimiento lo llevó a atentar contra sí mismo. Cuidemos, iglesia, usted y yo, cuidemos de ser hermanos, de ser amigos. Esa es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad las decisiones de los demás. Esa es la realidad. No es responsabilidad nuestra las decisiones de los demás. Usted y yo delante de Dios tenemos que ser buenos amigos, buenos hermanos. Sabiduría para escoger las verdaderas amistades. Es cierto, con algunos te vas a identificar más y vas a compartir más tiempo, pero no por eso vamos a desechar los que no han madurado aún. Hermanos, la oración del Señor Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Esto significa, van a conocer una, otra personas. Algunos van a tener un buen corazón, van a ser amigos tuyos y van a ser hijos y van a tener cosas en común, pero otros que nos van a tocar no. Pero es necesario hacer el trabajo de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, hermanos, para un cristiano, para un creyente, para un hijo de Dios no hay enemigos. Todos tenemos que intentar de una u otra forma hacerlos amigos de Dios, para que entonces maduren y estén en la condición que hoy nosotros podemos estar. Esa es nuestra vida, hermanos, ¿sí? Al igual que la vida de Abel, ahora tomo el ejemplo correcto de Abel, al igual que la vida de Moisés, al igual que la vida de David,
al igual que la vida del apóstol Pablo y del propio Señor Jesucristo, quienes fueron siempre excelentes amigos, no siendo responsables de las actitudes de los otros. Termino con esto, iglesia. Sabiduría para escoger amistades. A nuestros jóvenes que tenemos acá, muchos de ellos no están conscientes de la maldad que hay en el mundo. En el mundo hay maldad, pero grande maldad, que posiblemente ni siquiera te puedas imaginar, joven, la maldad que hay en el mundo. Y sí te quiero decir lo que dice Proverbios 1, ¿verdad? Para que sepas escoger tus amistades. Solamente lo voy a parafrasear o voy a mencionar lo que quiero resaltar. Dice Proverbios 1, que lo lean por favor los jóvenes. Si alguien les invita a tener acciones incorrectas, el Proverbio 1 te va a decir que no consientas, que no vayas con ellos, que no te hagas uno con ellos. Esto es, ¿van a ser tus enemigos? No, les vas a saludar, sí, con toda diplomacia si quieres, con todo respeto, con toda educación, sí, pero no son tus amigos porque te quieren arrastrar a lo incorrecto. Sin embargo, porque ellos tienen esta característica de que adolecen de mucha formación y los padres tienen que darle ese consejo. Sin embargo, para usted y para mí, adultos, con una madurez que sabemos que es lo correcto, usted y yo que sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, sí, podemos tener un círculo de amistades, como le digo, y con el tiempo nos conocemos y hablamos de temas más profundos, pero no podemos separarnos del mundo, ya que fuimos llamados como iglesia para hacer el vínculo entre el pecador y Jesucristo. No podemos separarnos. Y nos seguirá ocurriendo de todo. ¿Sí? Le van a traicionar, hermano. Le van a traicionar. Aparentemente van bien y se van a distorsionar. Aún aquellos que le invitaste a servir, aún aquellos que le invitaste a comer, aún aquellos que hasta le pagaste hospedaje, aún aquellos que le hiciste, hasta le otorgaste un regalo y hasta les abriste las puertas de tu casa, te van a traicionar. Sin embargo, esa es la vida del creyente. Esa es la vida del Hijo de Dios. Como le digo, nos seguirá ocurriendo de todo, pero siempre, 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 iglesia, amigo, hermana, hermano, siempre teniendo la satisfacción que simple y sencillamente estamos haciendo la voluntad de Dios como iglesia, como familias, como individuos. Y eso se queda en nosotros. Un hijo de Dios no puede tener enemigos. Un hijo de Dios, en lo que dependa de nosotros, ¿ya? Lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos. Acuérdese, Jesucristo tuvo como amigo a Judas. Judas no tuvo como amigo a Jesucristo. Usted va a tener amigos, sin embargo, la otra persona, quién sabe si se hace amigo. Pero ya va a dar cuentas a Dios. Iglesia, oremos a Dios, pues, para que usted y yo, en esa madurez plena, en esa convicción, en esa postura que Él nos ha dado en su amor y misericordia, de ser sus amigos, de ser su amigo, de ser sus hijos, ¿sí? De ser sus servidores, hermanos, cumplamos los propósitos de Él y no los nuestros. Amén. Seamos amigos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas, y vamos a pedir a Dios que nos dé esa madurez plena. Y que a pesar del entorno, a pesar de las personas, sigamos siendo buenos amigos. Pero con los amigos, eso es facilito, ¿verdad? ¿Verdad, mi amiga? ¿Verdad, amigo? ¿Verdad, amigo? Eso es facilito. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hoy sabemos, como maduros, Padre, como personas que tenemos de tu Espíritu Santo, que nosotros como tus hijos no podemos tener enemigos. No podemos decir que alguien nos cae mal. No podemos rechazar a nadie, sino simple y sencillamente en esa sabiduría llevarlos a la madurez, traerlos a tus caminos para que sean tratados por ti, mi Dios, y que puedan llegar también a ser hijos y amigos tuyos.
porque esa es la intención de nosotros como iglesia. Ahí es donde rica la sabiduría, Padre Celestial, que tú compartes con nosotros, en donde con nuestros amigos nos edificamos mutuamente, y aquellos, Padre, que aún no lo son, ayudarles a que lo sean. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Y gracias, mi Dios, por revelarnos tu voluntad. En Cristo Jesús nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. A veces que, hermanos, ¿qué pensaba que le iba a decir? Terminamos. ¿Ya, verdad?